El Instituto CEU de Estudios Históricos nace hace ya prácticamente 15 años. Nace con un doble objetivo. El objetivo inicial era, dentro del Departamento de Humanidades de la San Pablo CEU, propiciar y ayudar a la investigación, pero pronto, precisamente por nuestra relación con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, donde los humanistas somos una parte, en cierta forma, minoritaria, pues la idea que teníamos era hacer algo de divulgación. Nos habíamos dado cuenta, sobre todo en nuestro contacto con nuestros alumnos, que cada vez es más difícil llegar a gente joven con el tema escrito, es decir, los libros, los artículos, etcétera. Y a pesar de que el instituto hace bastantes trabajos, digamos, en papel, desde muy pronto, precisamente por nuestra relación con la facultad, la parte de la facultad que se dedica a temas de comunicación, pues lo que estuvimos empezando a plantearnos era cómo lograr llegar a un sector mayoritario de jóvenes y de no tan jóvenes con temas de historia. El instituto, al final, lo que hacemos los profesores que colaboramos con él es, en el tema audiovisual, es realmente planteamos temas que podría ser perfectamente una clase, porque al fin y al cabo somos profesores, pero llevados al mundo audiovisual de tal manera que llegue a la gente con cercanía y con facilidad. Cuando el Instituto CEU de Estudios Históricos se planteó por primera vez hacer un documental, que el primer documental que pensamos hacer era un piloto para experimentar sobre un tema de guerra civil, concretamente Madrid durante el comienzo de la Guerra Civil Española y con especial incidencia a los sucesos de Paracuellos del Jarama, pues realmente hicimos un piloto experimental, ¿no? Experimental. Hicimos unos estudios unidos a los profesores de la Facultad de Temas de Comunicación y a una productora, una pequeña productora que se llama Veral, con la que llevamos colaborando ya pues prácticamente 15 años, para hacer unos documentales low cost, ¿no? Quizá lo más interesante de todo este proyecto, aparte de su parte de difusión histórica y de difusión de conocimiento, es un modelo de documental que sea relativamente barato. En lo audiovisual no hay nada barato, pero es relativamente barato el modelo que hicimos, que sea razonablemente entretenido, de tal manera que la persona que empieza a ver el documental sea capaz de aguantar los 53 o 54 minutos que dura sin tener que apagar al cabo de un rato el documental, cosa que yo creo que hemos logrado. Y sobre todo hacer un formato, que es quizá lo más interesante, que sea, digamos, económica y viable para un instituto universitario y para una universidad. Evidentemente, el Instituto CEU de Estudios Históricos no es una gran productora de televisión que pueda hacer cualquier esta serie de capítulos, pero sí hemos sido capaces de hacer series de 13 o 14 capítulos que se han puesto en televisión, dentro de las limitaciones, pero también de las virtudes que tiene en la propia elaboración universitaria. Nosotros los documentales los dividimos básicamente en 3 bloques. Hay un bloque que salen los entrevistados, siempre especialistas de reconocido prestigio, que además, como nota a pie de página, ponemos junto a su cara, en un momento determinado de la entrevista, el libro o los libros que ha publicado en relación al tema que se le está entrevistando. Diciendo, mire usted, este señor lo traemos porque ha publicado un libro, este libro, que tiene relación a lo que estamos hablando. Entonces, eso sería prácticamente un tercio del documental. Se entrevistan a 3 o 4 o 5 profesionales que salen normalmente 2 o 3 veces, en una media de 2, 3 minutos, a veces 4 cada uno, y eso compone un tercio del cuerpo del documental. Luego, otro tercio son imágenes, digamos, de archivo o históricas. Y luego, quizás lo más innovador es que el otro tercio, nosotros procedemos a reconstrucciones históricas. Quizá esto fue el mayor reto, y porque además éramos conscientes que la reconstrucción histórica era lo más costoso, lo más complicado, y había que buscar un modelo que fuese históricamente, digamos, factible y riguroso, y sin embargo que en el documental que diese una calidad suficiente. Después de mucho estudiarlo, llegamos a la conclusión de que el mejor sistema era, primero,
que los actores que trabajaban en las reconstrucciones históricas nunca hablasen, porque esto suponía un problema, entonces había que buscar actores profesionales y el rodaje se complicaba muchísimo, es decir, siempre las imágenes eran un recurso para la voz en off que estaba narrando el texto. Segundo, rodábamos normalmente a 2 o 3 cámaras, y si para emplear 20 minutos, pues a lo mejor estábamos grabando 250 o 300 minutos para al final tener 20. Y luego lo más importante de todo es que buscamos para hacer estas reconstrucciones a unos grupos de reconstrucción histórica, que afortunadamente ahora en España hay muchos y de una altísima calidad, de gente que tiene sus propios equipos, los tiene en su casa, son equipos extraordinariamente cuidados porque ellos, su hobby y su estudio de la historia consiste en llevar la ropa, los uniformes, las armas, los utillajes, los elementos propios de la época y hay grupos desde medievales a gente de la época de Flandes, a la época napoleónica, a la guerra de Marruecos o a la guerra civil española o la División Azul, perfectamente uniformados, que además tienen una ventaja. Por ejemplo, si tú contratas actores, los tienes primero que uniformar, tienes que irte a una empresa de alquilar de vestimenta y luego además pues tienes que estar ensayando ellos, pues si tienen que hacer una formación de un cuadro de picas, pues los actores normalmente en su vida diaria no hacen este tipo de cosas. Entonces tienen que ensayar muchas horas para que les salga correcto. Un grupo de reconstrucción histórica sabe perfectamente lo que tiene que hacer, viene ya uniformado de casa y luego además como tienen su propia estructura histórica, en unos casos militares, pero en otros sencillamente de reconstrucción de la época concreta en que están, pues no puede ser un campamento visigodo o un mercado medieval, pues resulta que prácticamente no hay que darles casi entrenamiento, es decir, que con una pequeña preparación previa puedes empezar a rodar, lo cual acorta enormemente los rodajes. Bien, este proceso digamos, entrevistas, imágenes de recursos que hemos hablado antes, fotografías, cuadros, imágenes de la época filmadas, etcétera, más la reconstrucción, componen esos 54 minutos que hacen que los documentales, con el formato que ha hecho el Instituto CEU de Estudios Históricos, sea un formato accesible para una universidad y que otras instituciones del ámbito de la nuestra puedan seguir ese modelo para hacer, digamos, material audiovisual. Material audiovisual que nos consta que no solamente se ve en televisión, no solamente se ha visto también masivamente en YouTube, sino que además hoy día ya sabemos que en muchos colegios, como está en abierto, lo utilizan para algunas de sus clases. Es decir, a mí ya me ha pasado alguna vez que me cuente la hija o el hijo de algún amigo que su profesora de historia en su colegio o en su instituto de pronto ha visto alguno de los materiales que hace el CEU. Es decir, es un sistema no nuevo, porque realmente el documental es una cosa que se hace desde principios del siglo XX, pero con este formato es un apoyo importante a la docencia que puede ayudar a mejorar la calidad, sobre todo desde el punto de vista académico y docente, de la explicación de la historia de España, que es lo que nosotros hacemos. Como decía antes, los documentales del Instituto CEU de Estudios Históricos, pues según los últimos recuentos, sobrepasa ya las 10 millones de descargas este núcleo de producción audiovisual, lo cual prácticamente sería algo impensable en cualquier publicación académica de proyectos de investigación o de monografías, ¿no? Tener 10 millones de lectores, pues y todos los profesores de nuestra facultad juntos publicando, llegaríamos nunca a ello, ¿eh? Entonces, esto es quizá el mayor reto que hemos afrontado y yo creo que nuestro mayor éxito, es decir, el lograr que muchísima gente se acerque a la historia de España, una historia académica y seria, producida por investigadores, pero accesible a todo el público. Hola, soy Cristina Barreiro y venimos a presentar nuestra ponencia, el documental como instrumento para el aprendizaje de la historia, un modelo innovador de divulgar la investigación. Nosotros partimos de la experiencia que desde el Instituto CEU de Estudios Históricos, que ahora vamos a presentar, llevamos en la realización de documentales. Una iniciativa, un proyecto que comenzó hace ya más de una década con una primera serie documental con el tema de la guerra civil y que, bueno, pues desde entonces hemos seguido trabajando, avalado, bueno,
pues por un equipo de profesores, también con una productora con la que colaboramos desde hace tiempo y que, bueno, tenemos una finalidad divulgativa muy clara, que es conseguir que todo ese trabajo que nosotros realizamos en investigación consiga también llegar a un público mucho más generalizado, a un público que a lo mejor no está específicamente especializado en la historia, pero que sin embargo tiene interés, tiene inquietud, quiere saber un poco más de nuestro pasado. Y ese es el motivo que nos llevó a comenzar estos documentales que tienen una calidad profesional alta, que se han emitido en grandes plataformas, lo cual le da una difusión importante, y esa idea de aunar la difusión, la investigación y la divulgación es la que, bueno, venimos a presentar aquí, y es un poco ese trabajo que queremos hacer llegar bueno, a quienes estén interesados en este tipo de producto académico, porque en el fondo estamos hablando de un producto que aúna estas dos patas de lo que son el mundo universitario: la investigación, también la docencia, porque quienes trabajamos en estos documentales somos también docentes de historia, y por supuesto en la divulgación, el conseguir que estos documentales lleguen a un público más amplio, pero siempre respetando esa verdad de la historia y de lo que ha pasado. Bueno, desde el Instituto CEU de Estudios Históricos lo que queremos es crear un punto de encuentro entre historiadores y aficionados a la historia, siempre con esa inquietud por la búsqueda de la verdad, y ofrecer una visión de nuestro pasado como fruto de la libertad del hombre para construir su verdadera historia. En este sentido, ya desde su creación en el año 2010, el Instituto CEU de Estudios Históricos se ha consolidado como un centro de investigación dependiente de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Pero a la vez, este Instituto CEU de Estudios Históricos promueve proyectos de innovación docente y actividades que cuentan para su desarrollo con la participación activa de profesores y de alumnos de los grados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, la Universidad San Pablo CEU, de los grados de Historia del Arte, del grado de Historia y Periodismo, de los grados de Comunicación Audiovisual, de Comunicación Digital y también de Publicidad y Relaciones Públicas. Conseguimos de esta manera crear equipos de trabajo entre profesores, alumnos, y a la hora, como ahora veremos, de elaborar nuestros documentales, en un equipo profesional, una productora que es la que lleva a cabo pues esas grabaciones, esas recreaciones históricas que nosotros hacemos también, y el posterior montaje del documental. Bueno, dentro del Instituto CEU de Estudios Históricos tenemos una serie de cátedras también que son dependientes y que forman parte del órgano directivo y del órgano de gobierno del propio instituto. La Cátedra Internacional CEU Elcano, que ha producido algunos de nuestros documentales, la Cátedra CEU Casa de Austria, además de la Cátedra CEU de Historia y Memoria e Identidad. Nuestro objetivo es cubrir todas las áreas y prácticamente todas las etapas de la historia, para llegar a crear ese fondo de documentales, bueno, pues nos permita avanzar en el conocimiento y sobre todo avanzar y conseguir que nuestro trabajo llegue de una manera innovadora a los públicos actuales, que debido al avance de los tiempos, al avance de la tecnología, entendemos que son unos públicos que están mucho más vinculados a las nuevas tecnologías y por ende al campo y al mundo audiovisual. Bueno, este Instituto CEU de Estudios Históricos trabaja también de la mano con nuestro
un vicerrectorado de investigación y dentro del vicerrectorado de investigación tenemos grupos de investigación reconocidos que se dedican, bueno, pues a trabajar y a ahondar y a conseguir investigaciones específicas en campos y áreas determinadas. Pues bien, estos GIR, que así se llaman los grupos de investigación reconocidos, que trabajan sobre todo por temáticas vinculados al Instituto de Estudios Históricos, lo que consiguen es aunar conocimiento, aunar también esos presupuestos necesarios para conseguir llevar a cabo estos documentales, bueno, pues que tienen un trabajo humano importante, pero también necesitan, ¿no?, de una financiación para poderlos llevar a cabo, aunque nuestro trabajo como fundación, que somos, en ningún caso tiene ánimo de lucro y al contrario lo que pretendemos es que todo lo que hacemos llegue y conseguir un acercamiento a esa verdad, ¿no? Por lo tanto, unimos el instituto, unimos el trabajo que desempeña el vicerrectorado de investigación, el vicerrectorado también de profesorado, animando a este tipo de investigaciones. Podríamos hablar de investigación, podríamos hablar de las cátedras, de los congresos y también de la actualidad, ¿no?, de los temas candentes que nos ocupan en el ámbito de la historia. Pero lo que queremos presentar hoy aquí es una serie de documentales y explicar un poco pues cómo los hacemos y cómo conseguimos que estos documentales terminen siendo una realidad desde el primer proceso, que sería la definición del tema que vamos a abordar, cómo hacemos los guiones, el posterior proceso de conseguir esos materiales que después ilustren, adornen el producto audiovisual, la creación de esas primeras maquetas y posteriormente, bueno, pues el pulido y resultado final, ¿no? Eso es lo que queremos enseñarles y mostrarles ahora. Desde el Instituto CEU de Estudios Históricos hemos trabajado en una primera serie documental que fue la Guerra Civil Española, con la que empezamos, Mitos al Descubierto, que está compuesta por una serie de capítulos que llevan por título, bueno, pues desde el asesinato de Calvo Sotelo, la toma de Badajoz, el asedio del Alcázar, la batalla de Madrid, la masacre de Paracuellos, Franco, jefe del gobierno del Estado, Requetés, soldado de otro siglo, divisiones internas en el bando republicano, la intervención extranjera en la guerra civil, ¿no?, por citar solo algunos de ellos. Esta fue nuestra primera aventura en el mundo documental. Estos documentales duran entre 53, 56 minutos aproximadamente y bueno, pues han tenido mucho éxito en lo que es su difusión y hoy en día ya hablamos en términos de descargas y en consecuencia pues muchas descargas, ¿no? Esta primera serie documental además se emitió en Telemadrid. También se puede descargar a través del propio instituto y de las páginas de YouTube. Esta fue nuestra, vamos a decir, nuestra primera aventura, ¿no? Pero añadimos a esta serie Mitos al Descubierto otra serie de documentales sobre historia de España. Y dentro de esta historia de España me gusta, bueno, pues informarles que tenemos el de Elcano y los marinos, exploradores y cartógrafos españoles, los descubridores del mar del sur, la dictadura del general Primo de Rivera, precisamente un documental que se hizo con motivo del centenario en este 2023 del comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, la guerra de los turcos en el Mediterráneo y la expulsión de los moriscos, carros de combate con motivo de los 100 años de historia de esta unidad, Franco frente a Rojo, militares africanistas en la
Guerra Civil, la historia en imágenes de la Legión Española, la romanización de Hispania y otros sobre la Guerra de Flandes y el Camino Español, la pérdida de Hispania dentro, bueno, pues de lo que es un ámbito más de lo que sería la propia historia de España. Además de mitos al descubierto y además de los de historia de España, podríamos hablar también de grandes maestros y dentro de grandes maestros, bueno, pues no podíamos dejar de mencionar a nuestro doctor honoris causa Augusto Ferrer Dalmau, un documental de 58 minutos dirigido por la profesora de Historia del Arte de nuestro grado de Historia del Arte, María Rodríguez Velasco, dentro de una dirección general de Alfonso Bullón de Mendoza, de todos estos documentales y bueno, pues que abunda un poco en la labor profesional de este pintor, pintor de batallas, como acertadamente María Rodríguez decidió poner título a este documental. Otros sobre historia del mundo. Bueno, pues no podíamos, ¿no?, dejar de tratar determinados combates o la caída, por ejemplo, del muro de Berlín a raíz del 25 aniversario de la caída del muro, ¿no? Además, otra serie documental, Persecución de cristianos en el mundo, y yo quiero, y además es a los que vamos a dedicar la mayor parte de esta ponencia, es a explicar y a contar cómo hemos trabajado, además, en otra serie de documentales sobre corresponsales de guerra. Sobre corresponsales de guerra. ¿Por qué? Porque en nuestro objetivo de conseguir unir investigación y divulgación con esos grupos de investigación animados por el propio vicerrectorado, nuestra propuesta y nuestra casi realidad es llevar a cabo un paquete cerrado de documentales sobre corresponsales de guerra a lo largo de la historia. El primero de ellos es un documental que lleva por título Grunenstein, el primer corresponsal de guerra. Este primer documental responde a todos los trabajos que nuestro equipo de investigación lleva haciendo desde hace ya muchísimos años sobre historia del carlismo. Y dentro de esta historia del carlismo y dentro de la primera guerra carlista, nos pareció en su momento y nos sigue pareciendo que la repercusión del conflicto fue tal que desde Inglaterra, desde Francia, desde los países de lengua alemana, también desde Portugal, enviaron los responsables de los periódicos en un tiempo en el que empezaba a tomar peso el concepto y la idea de opinión pública, enviar a corresponsales profesionales del periodismo a España a cubrir este conflicto civil que tiene lugar en nuestro país entre el año 1833 y 1840. Pues bien, uno de ellos es enviado a principios del año 1833 por el periódico El Morning Post, que manda a un entonces joven periodista, Charles Grunenstein, a España para contar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Grunenstein va a pasar unas semanas en España y va a publicar algunas de sus crónicas en el periódico. Unas crónicas que sirvieron para crear un clima de debate, crear un clima de opinión e incluso fomentar un debate parlamentario entonces en Reino Unido en torno a los apoyos o participación internacional o no en este conflicto español. Este sería el primer documental de esta serie sobre
corresponsales de guerra, que está avalada además por un proyecto de investigación. El segundo de estos documentales lleva por título Con la Leica en el Macuto. Y en este caso lo que hemos querido hacer es un repaso por el papel de los fotógrafos carlistas en nuestra guerra civil, pero en este caso en la guerra civil ya del año 1936-1939. Fotógrafos y requetés durante la guerra civil española. Es un documental dirigido por el profesor Luis Togores y bueno, pues está basado en una serie de trabajos, de fotografías de Sebastián Taberna, entre otros, ¿no? Germán Raguán, José González de Heredia, ¿no? Y bueno, pues sería el segundo de estos documentales que, bueno, pues también ha tenido un nivel de descargas y de visualizaciones muy importantes. El tercero, Hemingway y los corresponsales extranjeros en Madrid durante la Guerra Civil. Bueno, yo he de decir que estoy muy orgullosa de este documental porque es el primero en el que yo ya participé directamente como guionista y también como directora de este documental que se estrenó en marzo del año 2023 en la Asociación de la Prensa de Madrid y donde, bueno, pues analizamos, tras una investigación, cómo vinieron estos muchos corresponsales extranjeros en julio, cuando empieza la guerra civil, a cubrir lo que aquí estaba pasando. Pero en muchos casos y en una situación de guerra, sus crónicas van a estar cercenadas por la censura, ¿no? El trabajo, el día a día, cómo se las tenían que ingeniar para conseguir mandar esas crónicas en un tiempo en el que además la influencia en ese momento, ¿no? De los radicalismos en ese Madrid republicano, pues eran bastante importantes. Ese documental, Hemingway y los corresponsales extranjeros en Madrid durante la Guerra Civil, cuenta, igual que los demás, con bastantes minutos de recreación histórica, ¿no? Una recreación histórica que hacemos que pensamos, que tratamos de adaptar, ¿no? El vestuario, todo el atrecho, las localizaciones para crear, y lo pueden ver, ¿no? Como un ambiente lo más parecido, siempre fieles a la realidad histórica. En ese momento del año 36, 37, a partir del 38 es verdad que baja ya un poco el volumen de corresponsales que están en Madrid, porque el interés empieza a estar en concreto en la batalla del Ebro y a partir del año 38 y el año 39 empieza a estar en la política internacional, en el expansionismo alemán y en una situación clara de preguerra, ¿no? En España pudo entenderse como el campo de experimentación, al menos periodísticamente, para o ante una dualidad muy clara en la que se enfrentaban dos ideologías muy marcadas, ¿no? Todo esto lo vemos a través de las crónicas de algunos de estos corresponsales. Hemingway es uno de ellos, pero no solo Hemingway, sino que tenemos pues, otros que también van a estar en Madrid y que también pues, van a tener un papel muy interesante desde muchos de ellos escribiendo sus crónicas en el famoso Hotel Florida. Bueno, y en la actualidad estamos ya cerrando lo que va a ser el cuarto documental de esta serie, que es Corresponsales extranjeros en la Guerra del Rif. La Guerra del Rif, ya saben que es un conflicto en el que se vio involucrado España desde que tiene ese protectorado en el año a partir de la conferencia de Algeciras del año 1906 y hasta el desembarco de Alhucemas del año
25, ¿no? Un documental para el que se ha hecho una revisión de todo el tratamiento que se le dio en la prensa, primero a la concesión del norte de Marruecos bajo el modelo imperialista, entonces, ¿no? De protectorado, episodios desgarradores, como pudo ser el desastre del Barranco del Lobo en el año 1909, otros como el desastre de Anual en el año 21, lo cual va a provocar un clima de censura y a partir de ahí el nacimiento del periodismo de investigación y el desembarco de Alucemas en el año 25 que pondrá fin a este conflicto y que va a ser cubierto por un contingente importante de periodistas hombres y periodistas corresponsales también mujeres, que desde, no solo españoles, sino también desde Inglaterra, desde Estados Unidos, también desde Francia, van a participar en esta operación, anfibia, en esta operación en la que participa la Legión Española y también la Legión Francesa y que supone un ataque directo al corazón del Rif. Nada, ya en poco tiempo tendremos, ¿no?, este documental sobre corresponsales durante la Guerra del Rif. Y el paquete completo de la serie lo vamos a cerrar con el corresponsales en la Guerra de Ifni, ¿no? Un poco la metodología de trabajo pues va a ser la misma. Primero, la decisión del tema, ya lo tenemos, la contextualización también la tenemos, ese guión, el rodaje de esas escenas, de esas secuencias de recreación histórica y la intervención de la productora con la que colaboramos, con la que trabajamos, Averal, para la creación con esos materiales que nosotros les proporcionamos de la primera maqueta, la revisión de la maqueta, esa segunda maqueta, hasta conseguir un resultado final de calidad profesional en bajo coste, porque eso es algo que, bueno, pues sí que tenemos que decir, los documentales tienen un coste. Pero es verdad que nosotros hacemos un producto de muy buena calidad, low cost, por utilizar un lenguaje bastante coloquial. Bueno, no quiero dejar de mencionar algunas de las publicaciones de las que han salido estos documentales, ¿no? El primero de estos libros dentro de la serie documental sobre corresponsales de guerra sería esto: El nacimiento de los corresponsales de guerra, publicada por Dickinson. ¿Por qué me estoy refiriendo ahora a este primer libro? Porque lo que queremos poner en valor es que puede haber buena divulgación, pero la divulgación tiene siempre que tener una base académica y una base de investigación y conseguir extrapolar, transformar el producto académico en un producto documental de gran difusión y que contribuya a la divulgación de la historia es nuestro objetivo. Este primer libro, El nacimiento de los corresponsales de guerra, fue la base para ese documental sobre Grunensing, primer corresponsal. Un segundo libro, también académico, en este caso es una publicación de TREA que conseguimos sacar adelante gracias a la ayuda de ese GIP, de ese grupo de investigación reconocido por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. Como ven, el título, Corresponsales de Guerra en España, un recorrido por los siglos XIX y XX, está directamente relacionado con nuestro tema de trabajo, con el tema de esa serie documental
en la que seguimos trabajando. Y muchos de los capítulos que aquí pueden encontrar son los que pues, más adelante hemos transformado en esos guiones que se han convertido en los documentales en los que estamos trabajando. En este caso, bueno, siempre tratamos de incidir en editoriales que estén en SPI, porque como saben, en el mundo académico, pues la idea de los sexenios de investigación pues es importante y por lo tanto pensamos que a veces hay que optimizar el esfuerzo, ¿no? Y si podemos sacar una buena publicación científica, una buena publicación académica y que sea esa publicación académica la base para nuestro guión, estaremos consiguiendo el objetivo final, que es la alta divulgación histórica, que es, pensamos, la esencia de esta pata de nuestro trabajo desde el propio instituto. Bueno, les cuento un poco, porque me imagino que también lo quieren saber, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, en primer lugar hay que los guiones, sería el punto 1, el guión. Hacer un guión exige en torno a unas 8.000 palabras. Hablamos de 7.000 y pico, 8.000 y pico, pero hay que tener una capacidad importante para hacer que ese lenguaje escrito sea ampliamente comprendido por un público generalista, un público aficionado, un público que quiera saber más, pero no el mismo público que va a leer estos libros. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante por saber plasmar con unas palabras distintas el mismo contenido y hacerlo en muy pocas palabras y con un lenguaje ágil. Esa sería la primera etapa. Cuando ya tenemos el trabajo de divulgación previamente hecho, resulta bastante más sencilla. Esa sería la primera etapa, el guión. Uno de los elementos que nos distingue y uno de los elementos de los que estamos muy orgullosos es la gran cantidad de minutos profesionales de recreación histórica, tanto de vestuario como de exteriores, como de esos elementos que contribuyen a reproducir un tiempo y una época, ¿no? Esto en ocasiones nos ha exigido desplazamientos en interiores y en exteriores, con los permisos necesarios, que por supuesto hay que tramitarlos también, ¿no? Con ponernos en contacto con esas empresas, que las hay, de vestuario, que nos proporcionen siempre dentro, insisto, dentro de ese nivel o esa economía low cost de la que nosotros podemos disponer, pero siempre optando a un producto profesional y de primera calidad. Vestuario. En muchos casos hace falta también un ingenio para adaptar lo que tenemos a nuestro pasado. Bueno, pues siempre hemos tenido la suerte de muchas colaboraciones desinteresadas, tanto en los materiales como en los propios extras, quienes trabajan como extras en estas recreaciones históricas. Bueno, pues ahí está también esa labor de colaboración entre profesores, alumnos de nuestros grados, a los que después les hace, lógicamente, muchísima ilusión verse en un producto profesional, que les vean también sus familias y aprender. Aprender cómo se hace todo esto. Esto es una nueva metodología de trabajo también, porque no dejemos de tener en cuenta que la realización del documental histórico
es también un arma de inserción profesional, un elemento de inserción profesional y laboral muy importante, más en los nuevos tiempos en los que todas estas plataformas digitales nos están inundando y demandan muchos materiales. Hay que crear muchos materiales, hay que dotar de estos materiales a estas plataformas que necesitan, porque los tiempos son distintos y la manera de aprender está cambiando mucho. Por lo tanto, guión, recreaciones históricas y es muy importante también conseguir los materiales que después van a ilustrar estos documentales. Nosotros trabajamos mucho, utilizamos mucho material hemerográfico. El material hemerográfico llena minutos de estos documentales. Da además una idea de cómo eran las cosas en su tiempo. Por lo tanto, las diferentes hemerotecas digitales se convierten para nosotros en un espacio estupendo, en una fuente, en unos archivos extraordinarios para recabar no solo información, sino también esa imagen visual que después va a acompañar a nuestros documentales. La biblioteca digital la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional Gallica, que sería la Hemeroteca Nacional de Francia, o el archivo hemerográfico de la British Library o el archivo hemerográfico del periódico El Times. Bueno, estoy mencionando solo algunos, ¿no? Son importantes también las entrevistas. No quiero dejar de mencionar la intervención en estos documentales de los minutos grabados de entrevistas con expertos, historiadores, en cada uno de los temas que trabajamos en nuestros documentales. Eso está directamente relacionado con la previa labor de investigación que llevamos a cabo. Grabamos o en sus despachos o en las localizaciones precisas o en estudio, también hacemos grabación en estudio. Hay muchísimos minutos que además nos sirven a nosotros para crear una base, un repositorio documental importante. Y después eso se tiene que adaptar a esos guiones que previamente hemos hecho. Hay que seleccionar muy bien la parte de las intervenciones de los profesionales. Para nosotros es un punto a favor si han escrito también un libro especializado en ese tema que de alguna manera sustente también, ¿no? Esa especialización del personaje o del testigo, porque en otros casos puede ser un testigo directo de lo que hemos contado o esos corresponsales que han sido realmente corresponsales en espacios en guerra. Con todo eso, entra ya en juego la labor de la productora, ¿no? Y ya la productora con todos esos materiales nos va creando las primeras maquetas. Las primeras maquetas nos ofrecen una visión, bueno, primero relativamente superficial de lo que va a ser el resultado final, ¿no? Suelen esos 53, 57 minutos de documental, que es el tiempo normalmente establecido para este tipo de productos, se suele dividir como en 3 partes, y cada una de esas partes iría introducida por un breve titular, ¿no? Y también nos gusta, y así lo hacemos, que el director de cada uno de estos proyectos tenga una pequeña intervención, una participación en la que muy brevemente explique y vaya dando las pautas y vaya ordenando las diferentes etapas, esa cronología del documental que estamos haciendo. Una primera maqueta, una segunda maqueta, una locución en las maquetas, que es importante. En ese caso, nosotros recurrimos también a Veral y el tema musical adaptado siempre al
a los gustos, y a lo que más y mejor encaje con la temática que estamos tratando en ese momento. Y con todo eso tenemos el resultado final, nuestro documental, que, bueno, pues la verdad es que nos da mucha alegría cuando ya conseguimos ese documental de 54 minutos, ¿no? Con esos títulos, esa cabecera inicial, que comparten todos los documentales del Instituto CEU de Estudios Históricos. Bueno, y realmente con esta breve ponencia lo que hemos querido es mostrar cómo realmente el documental se puede convertir en un instrumento para el aprendizaje de la historia. Y yo creo que ya no es un interrogante, si es un modelo innovador de divulgar la investigación. Creo que es una afirmación. Pensamos que el documental ayuda, pensamos también que el documental contribuye a un mejor conocimiento de la verdad, en este caso de la verdad histórica, haciéndolo de una manera en la que implicamos a todos los agentes que tienen tanto que ver con la vida universitaria y además haciendo partícices a los profesores, a los alumnos y a un equipo profesional del que yo creo que nos sentimos todos muy orgullosos y bueno, pues espero que disfruten. Que se animen, por supuesto, a entrar en nuestra página web, a entrar en nuestros enlaces a través de YouTube también y a disfrutar de estos documentales. Algunos de ellos en la actualidad se están reponiendo a través de la sección de historia del periódico El Debate, con el que también colaboramos y que, bueno, pues también podemos ceder algunos de estos documentales, porque indudablemente nuestro objetivo en ningún caso, en nuestra finalidad, en ningún caso es económica, sino responde a algo que es intrínseco a los propios valores de nuestra institución, que sería en este caso la divulgación de la historia y bueno, pues la divulgación de esa verdad en la que nosotros creemos y de hacerlo pues a través de estos documentales y convertirnos pues en ese lugar de encuentro entre historiadores y aficionados a la historia con esa inquietud por la búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias y enhorabuena a los organizadores también de este congreso en el que tanto hemos y seguiremos aprendiendo. Muchísimas gracias.